En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente. Por fin es viernes y nos da mucho gusto saludarlos en un webinario más de Medical Expo. Mi nombre es Gabriela Cervantes y les doy la bienvenida. Quiero darles un anuncio importante. Ya pueden hacer su registro a la sexta edición de Medical Expo, que será en Guadalajara, en el Centro de Convenciones de Expo Guadalajara, los días 20, 21 y 22 de marzo. De igual forma, en la página podrán hacer su registro a esta sexta edición y en el link que les estará apareciendo en el chat van a poder generar este registro. Les recuerdo que durante la presentación pueden hacer preguntas sobre el tema de hoy y nuestra invitada les estará respondiendo al final de su presentación. Bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Guadalupe Vicenteño Murillo, enfermera egresada de la Universidad de Guadalajara, posttécnico de Salud Pública, posttécnico de Administración y Docencia, diplomado en Protección de Sujetos Humanos, diplomado de Habilidades Directivas en la Gestión Hospitalaria, coordinadora de cursos posttécnicos en enfermería, profesor adjunto en la Residencia de Epidemiología del IMSS, vocal del Comité de Bioética en Investigación del Hospital Regional General número 46, profesor invitado al Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica del IMSS y certificación como instructor interno en el IMSS. Además, les comparto que la licenciada Guadalupe es presidenta del Colegio de Enfermeras de Jalisco, que tiene como objetivo favorecer la organización profesional a sus afiliados, a sus controles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por habernos tomado en cuenta al Colegio de Enfermeras de Jalisco. Es un tema muy importante y relevante, ya que es de salud. Algo que nos dice la Organización Mundial de la Salud ahora en su último informe generado en 2022, en 2023, perdón, nos menciona que la pandemia de COVID y otros, que 15 de cada 100 pacientes pueden llegar a adquirir una infección asociada a la atención de la salud. Y pues también nos menciona que uno de cada 10 fallecerá por una infección. Entonces, sí genera un alto costo y sí genera también una alta preocupación para las instituciones de salud el cómo prevenirlas y cómo controlarlas. La pandemia de COVID nos dejó grandes enseñanzas, todos las conocemos, las vivimos en carne propia y también es importante poner en balance todo lo que vivimos para aprender y para mejorar, ¿verdad? Entonces, el panorama epidemiológico que se presenta en nuestro país, esto lo menciona en el Boletín de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud de la Red Hospitalaria Epidemiológica, que se conoce como ROBE, en su boletín del 2022 menciona que se notificaron a la ROBE en vigilancia epidemiológica activa de 363 unidades de segundo y tercer nivel del sistema Centinela, se notificaron 56,859 infecciones. De esas, tenemos también cómo se notificaron en nuestros estados. Esto se generó de enero al 31 de diciembre del 2022. La información del 2023 se está trabajando, por lo general se hace un corte hasta más o menos el mes de febrero, porque se tienen que hacer modificaciones, se tiene que ver, analizar todos los datos. Entonces, la información más reciente que tenemos hasta ahorita es esta. ¿Qué dice aquí? Pues que la Ciudad de México fue el primer lugar en notificación de infecciones, 12,273. Posteriormente tenemos nuestro estado Jalisco, que es con 7,161. Y así en secuencia tenemos los diferentes estados. Pero también hay que tener en cuenta
que el que nuestros estados tengan altas notificaciones también nos significa que tenemos una buena red de vigilancia epidemiológica. Eso nos da también que tenemos buenas unidades de vigilancia epidemiológica en nuestras áreas o en nuestras instituciones de salud que están brindando información. Y acuérdense que la información es poder y el poder nos da información para poder cambiar las cosas, para modificar, para generar acciones que nos puedan ayudar a prevenir y a controlar estas infecciones que generan un alto costo a nivel nacional público y a nivel personal, porque también esto genera costo para nuestros pacientes y sus familias, porque no es lo mismo tener un paciente hospitalizado por 5 días o que se alargue su hospitalización hasta 15, 22 o hasta meses por una infección asociada a la atención de la salud. Entonces, es importante, por eso, controlarlas y prevenirlas. Ay, creo que se trabó un poquito, no me da la siguiente. Ahí está. Ahora, dentro de las infecciones que se notifican, aquí está cuáles fueron los primeros lugares de notificación de infecciones. Pues si recordamos, 2022 todavía traíamos un poco de lo que era la pandemia de COVID, 2019, 2020, 2021. Entonces, pues sí, las neumonías asociadas a ventilador fueron de los primeros lugares en notificación. Luego, posteriormente, tenemos las infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario, las infecciones de torrente sanguíneo relacionados a catéter, también tenemos en tercer lugar, y pues ahí seguimos en secuencia. Pero cada una de estas, si ustedes observan perfectamente, y como bien lo sabemos, son infecciones asociadas a procedimientos invasivos, acciones que se llevan a cabo para ayudar a mejorar la salud del paciente, pero también si no se llevan adecuadamente, nos pueden generar eventos adversos o eventos centinela. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que tenemos las 4 infecciones más comunes en las áreas hospitalarias o en los centros de atención de salud, y por eso son en las que más nos debemos de enfocar. Como tal, conocemos la norma oficial mexicana 045, SSA 2, 2005, con una pequeña modificación en el 2015 que nos habla justamente para la vigilancia epidemiológica de prevención y control de las infecciones nosocomiales. En el 2015 se hicieron la modificación y cambió de infecciones nosocomiales a infecciones asociadas a la atención de la salud. Que esta nos menciona y nos dice que es aquella que tiene lugar durante la atención hospitalaria u otro establecimiento de atención sanitaria que no estaba presente o en periodo de incubación en el momento de la admisión. Incluye las adquiridas en el lugar de la atención que se presenten después del egreso y las ocupacionales entre los trabajadores de salud del establecimiento. Esta parte también es muy, muy importante porque en esa casi no tenemos información, aquellas que se presentan en los trabajadores de la salud. Ahora con la pandemia, vuelvo a referirme a la pandemia de COVID, lógicamente tuvimos más notificaciones de brotes hospitalarios entre el personal de salud, inclusive pues tuvimos fallecimientos, compañeros que llegaron a fallecer justamente por haberse contagiado en la atención directa con nuestros pacientes. Entonces, tuvimos una muy buena información, pero no contamos con más allá otro tipo de infecciones o enfermedades que se presentan en los trabajadores de la salud. Por eso es la importancia de llevar a cabo las medidas de precaución que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Cómo prevenir y controlar estas infecciones? Bueno, en primer lugar, como bien lo sabemos, la higiene de manos es básica. Sigue siendo desde 1847 que Ignaz Philipp Semmelweis empezó a manejar este concepto. La higiene de manos sigue siendo lo básico para la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Luego tenemos, en segundo lugar, las medidas de aislamiento. Estas medidas de aislamiento por precauciones, por precauciones basadas en mecanismos de transmisión, es importante tenerlas en cuenta y manejarlas, conocerlas y aplicarlas. Eso es básico en todos los centros de salud o centros hospitalarios.
Y pues los paquetes de acciones preventivas. Estos paquetes son acciones básicas que podemos llevar a cabo en todos lo que viene siendo los procedimientos invasivos que se llevan a nuestros pacientes, como ya mencionamos, en las 4 principales infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, estos paquetes nos hablan de acciones mínimas que podemos llevar a cabo y que podemos generar acciones para evitar y prevenir las infecciones asociadas. Muy bien. ¿Cómo se puede generar estas acciones básicas? Muy fácil. Recordemos que tenemos a nuestros pacientes ya sea hospitalizados, esto hablando en un ente hospitalario. Si tenemos la sospecha de un paciente con una infección asociada a la atención de la salud, inmediatamente se tiene que hacer la notificación. No solamente, ahorita estamos enfocándonos en las infecciones asociadas a la atención de la salud, pero también en las enfermedades que se pueden propagar. Aquellas como ahorita estamos hablando, COVID, influenza, y neumonías, todas esas enfermedades que tenemos en nuestros pacientes y que debemos más bien de generar acciones para evitar que nuestros pacientes alternos se lleguen a contagiar. Entonces, nuestros pacientes que se encuentran con una sospecha, debemos de iniciar con la notificación. ¿Quién inicia la notificación? ¿El médico o la enfermera tratante? Porque son los que se encuentran directamente con el paciente y son los primeros que se dan cuenta cuando el paciente empieza a presentar la sintomatología de una infección o presenta la sintomatología de una enfermedad de notificación inmediata. Entonces es importante que el médico o la enfermera sean los primeros en notificar a la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria para generar las acciones necesarias para contener esa infección y no generar brotes hospitalarios, que como bien lo sabemos, los brotes hospitalarios, su definición como tales, se puede presentar un solo caso de una enfermedad de importancia epidemiológica o en asociación 2 casos de importancia con relación en tiempo, lugar y persona. Entonces, esto es sumamente importante, la notificación oportuna para empezar y generar las acciones necesarias para prevenir los brotes hospitalarios. El equipo de la unidad de vigilancia epidemiológica inicia la investigación, inicia lo que viene siendo ya todo el estudio epidemiológico para generar las acciones específicas de acuerdo a la infección que se está presentando. Entonces, ahí entran todas las demás acciones que en su momento vamos a ver. ¿Cuáles son los procesos críticos en los cuales tenemos que tener en cuenta para la prevención de las infecciones? Aquí marcamos 12 y cada hospital va a generar de acuerdo o cada institución de salud de acuerdo a sus características específicas va a generar las acciones encaminadas a estos procesos críticos. Como bien lo sabemos, la vigilancia epidemiológica y atención a brotes asociados a las infecciones asociadas a la atención de la salud, la higiene de manos es un proceso crítico, manejo de antisépticos, esterilización y desinfección, limpieza y desinfección de instalaciones hospitalarias y medios de transporte. Estos medios de transporte incluyen camillas, sillas de ruedas, ambulancias, todo lo que se genere en transporte de nuestros pacientes dentro de nuestras áreas hospitalarias o externas. Entonces, todo esto también se debe de llevar a cabo una limpieza exhaustiva de cada una de esas áreas. Uso racional de los antimicrobianos. Muy, muy importante para evitar la resistencia antimicrobiana y que esto nos empiece a generar microorganismos resistentes, multiresistentes, que posteriormente no sabemos qué hacer con ellos. Precauciones estándar y por mecanismos de transmisión, manejo adecuado de los alimentos, sucedáneos de dietas enterales, los sucedáneos de la leche también en las áreas hospitalarias donde tenemos pacientitos que requieren este tipo de alimentos que por situaciones extraordinarias no se les pueden dar la leche materna. Entonces es importante tener en cuenta cómo es el manejo y la conservación de estos tipos de sucedáneos. Funcionalidad del codecín o codecías, prevención de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, prevención de infección de sitio quirúrgico, prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica y prevención de infección de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Bueno, ya hablando de los procesos o de las 3 acciones que podemos llevar a cabo, la higiene de manos básica.
Como bien lo sabemos, la Organización Mundial de la Salud en su momento genera en el 2009 lo que son la estrategia multimodal de la higiene de las manos, donde nos habla que debemos de utilizar agua y jabón, pero también un producto alcoholado que nos apoye o que nos ayude a llevar a cabo la higiene de las manos para que se lleve a cabo en los 5 momentos de la higiene de manos y en todos los momentos que se pueda generar una atención directa con nuestros pacientes. Es importante tener en cuenta que estas campañas que se llevan a cabo tanto para la Organización Mundial de la Salud, la OPS y cada uno de nuestros centros hospitalarios o centros de atención, hay que ponerle énfasis. Cada persona que tenga o que entre en contacto con nuestros centros hospitalarios debemos de llevar a cabo lo que es la higiene de las manos. No se nos debe de olvidar y no debemos de bajar la guardia en este importantísimo punto, aunque sencillo, realmente, como dice el eslogan, salva vidas. Entonces, hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo y tener medidas adecuadas. Si nuestro centro hospitalario, centro de salud o área donde nosotros estamos llevando a cabo la atención directa con nuestros pacientes, no tenemos un buen apego a la higiene de manos, tenemos que llevar campañas, tenemos que hacer acciones específicas que nos ayuden a tener un buen apego a la higiene de manos. Ahora, recordando también lo que es la estrategia multimodal de la OMS, nos menciona que tenemos que tener 20% utilización de agua y jabón, perdón, 20% utilización de agua y jabón, 80% utilización de alcohol gel. Estos procedimientos nos ayudan porque bien lo sabemos, también nos marca el índice de área hospitalaria, un lavamanos por cada 10 camas. Entonces, tenemos que tener presente que tenemos que tener la infraestructura para llevar a cabo la higiene de las manos y también estar con nuestro personal, insistiendo en que es un método básico, específico y sencillo para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Medidas de aislamiento por mecanismos de transmisión. Estas, como bien lo sabemos, son 6. Aquí están. Nos menciona lo que son las precauciones estándar. Las precauciones estándar en los pacientes hospitalizados, esta es básica, porque pensamos o creemos que estas precauciones, como dice estándar, dice, mi paciente no tiene nada. Y no es eso. Si se fijan, está en color rojo. ¿Por qué en color rojo? El color rojo regularmente lo asociamos a peligro, ¿no es cierto? El semáforo nos dice alto, el color rojo. Entonces, ese color justamente nos indica que nuestro paciente apenas se ingresó a nuestro hospital y estamos viendo qué situación se presenta y que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta que nuestro paciente aún no sabemos qué sucede con él. Entonces, tenemos que tener las medidas y las precauciones básicas, tanto para nuestra protección como la protección del paciente, de nuestros pacientes en general. Entonces, no es que diga no tiene nada, al contrario, es ten cuidado, el rojo me dice algo pasa, algo sucede. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros compañeros decir, ay, este paciente lo ingresamos todo súper bien, estaba muy tranquilo y después salen los resultados del laboratorio y resulta que tenía COVID o tenía influenza o tenía cualquier otro tipo de enfermedad o una infección o un microorganismo multiresistente y después estamos asustados buscando profilaxis, buscando, es que tuve contacto como nos pasó en COVID. Entonces, vuelvo a mencionar COVID porque es lo más fresco que tenemos, pero realmente es cuidado. No sé qué tiene todavía nuestro paciente. Entonces, cuando ya sabemos, ya salieron los resultados, ahora sí podemos poner por contacto, por gotas, pero también podemos empezar ya a poner a nuestros pacientes en forma empírica, porque bien lo sabemos que desde el momento que nuestro paciente empieza con sintomatología, podemos empezar a generar acciones para prevenir brotes hospitalarios o infecciones en nosotros como trabajadores de la salud o personal que estamos en contacto con personas hospitalizadas. Entonces, desde el primer momento se pueden empezar a poner las medidas de aislamiento
que son de forma empírica, y al posterior que salgan los resultados, ya podemos ahora sí determinar si continúa con esa medida de aislamiento o si cambiamos el tipo de aislamiento de acuerdo al microorganismo que se aisló. Por eso es la importancia también de generar los que son los cultivos, todos los laboratoriales que se puedan generar para tener una certeza en nuestros diagnósticos y de esa forma tener una buena atención a nuestros pacientes. Ahora, datos importantes de estas medidas de aislamiento, sé que generan mucha ansiedad en nuestros pacientes. Cuando nosotros les hablamos y les explicamos que va a haber mínimo contacto con sus familiares, con las personas visitantes, o que los que ingresan al área donde se encuentra él como hospitalizado y que se encuentra en aislamiento, va a generar ansiedad, puesto que nosotros lo vivimos otra vez en COVID, y eso que no estábamos enfermos, cuando nos aislamos, cuando no salíamos a la calle, cuando teníamos ese temor de salir, y si teníamos que salir con cubrebocas, guantes, muchas personas que salieron con guantes, mascarilla o máscaras, todo eso nos generó ansiedad, nos generó temor, nos generó problemas de salud mental. Pues claro que nuestros pacientes, cuando nosotros llegamos y colocamos una tarjetita de este tipo en sus habitaciones y que les empezamos a explicar que estas acciones van a disminuir o van a restringir sus visitas hospitalarias, imagínense si de por sí ya genera una ansiedad el estar hospitalizado, cuando le ponemos una tarjetita de este color o de estas acciones que tenemos que hacer y que todos los que ingresan deben de ingresar con cubrebocas, con bata, y que tienen que tener muchos cuidados, entonces claro que sí le va a generar mucha ansiedad. Por eso es la importancia de explicar que nos va a prevenir un brote hospitalario y un daño tanto para los trabajadores de la salud como para los mismos pacientes. Entonces, estas acciones se deben de llevar a cabo explicándole a los pacientes, explicando familiares qué acciones se deben de llevar y por qué las estamos indicando, para que de esa forma haya un mejor apego y nos puedan apoyar en este control. Paquetes de acciones preventivas. Como bien lo mencionamos, son acciones básicas que podemos llevar a cabo para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud en nuestros procedimientos invasivos básicos, que son los más comunes que se llevan a cabo en las áreas hospitalarias o en las áreas de terapia intensiva, tanto adultos, neonatales o pediátricas. Entonces, hay que tener en cuenta estas acciones. Ahora, ¿cuáles empiezan? ¿Qué generalidades tienen? Bueno, que estos paquetes se deben de llevar en todos los pacientes y en todas las intervenciones y en todos los momentos. Hay que mejorar la adherencia al proceso que ayudan a mejorar la adherencia de los procesos que ayudan a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y también estas series de medidas que juntas han demostrado que tienen buenos resultados, disminuyen las infecciones y por ende los costos hospitalarios. Entonces, por eso es la importancia de llevar a cabo. Son básicas, son sencillas, no es un checklist extenso, es un checklist corto que justamente se estudiaron para que sean pequeñas acciones que nos puedan ayudar a prevenir o a reducir las infecciones. Empezamos por el paquete que se lleva a cabo en la prevención de las infecciones de torrente sanguíneo en la parte de inserción. La higiene de manos es básica, previo a la inserción de un catéter venoso central. El uso de cubrebocas, o sea, los mecanismos de barrera que tenemos que llevar a cabo, que es cubrebocas, gorro, guantes, campos estériles, o sea, una técnica de barrera máxima. El uso de antisépticos correctos, clorexidina o más alcohol, perdón, selección del sitio de inserción. Ese es básico también, utilizar venas subclavias en lugar de yugulares o evitar las venas femorales en pacientes adultos. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sabemos que por condiciones de nuestros pacientes a veces se tienen que tomar en cuenta esas áreas, que no podemos tener otros accesos. Entonces hay que tener muy en cuenta los manejos y el cuidado.
En el cuidado justamente del mantenimiento de estos catéteres que se insertan, se debe realizar una antisepsia, una curación del sitio de inserción mínimo cada 7 días o en su defecto cada que sea necesario, si el apósito se humedeció, si el apósito se despegó, si es necesario hacer una curación, una limpieza, se debe de llevar a cabo, no debemos de esperarnos y tenemos que llevarla a cabo por personal capacitado realmente, perdón, que lleve una buena preparación para el manejo de estos sitios de inserción. Realizar la desinfección para el cambio de puertos de conexión, llave de 3 vías y equipos de presión venosa central. Se debe realizar cambios del sistema de infusión antes de las 72 horas. No aplica para componentes sanguíneos ni infusiones de lípidos. Estos, como bien saben, se deben de hacer el cambio justamente después de la utilización. Y también se debe de mantener la conexión en todo momento. Hay que evitar las acciones de conectar, desconectar, desconectar. Eso nos está generando riesgos innecesarios. El siguiente es la prevención de neumonía asociado a ventilación mecánica. Pues la primera es la posición. La posición de la cama a 30 grados o a 45 en adultos y de 10 a 15 en neonatos. Evaluación de la interrupción de la sedación. Esto es básico, se debe estar evaluando diariamente. Se debe realizar aspiración de secreciones endotraqueales con el correcto uso del sistema cerrado. Se debe realizar evaluaciones diarias ante la posibilidad de destete. Se realiza cepillado y enjuague con clorhexidina, esto en la boca de nuestros pacientes al 0.12% o solución salina al 0.9% en presentación de 100 mililitros para evitar contaminación de soluciones para adultos y solución fisiológica al 0.9 o agua diestrada en neonatos. Se aplica el uso de humedad activa en unidades de humedad o pasiva, filtros humidificadores antibacterianos de alta eficiencia, de acuerdo a las características de cada equipo utilizado o cada ventilador. Entonces, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. La prevención de infecciones asociadas a catéter urinario, o sea, las IBU. Esto es básico en la inserción, pues la higiene de manos por el personal de salud previo a la inserción con técnica aséptica, fijación del catéter urinario de acuerdo a edad y género del paciente. Estos son básicos porque podemos evitar lesiones en la uretra, podemos evitar también que nuestra orina se esté regresando, que esto al salir, como bien lo sabemos, de la vejiga ya no se considera estéril, entonces esto nos va a generar infecciones. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta. En cuanto al mantenimiento ya de la sonda urinaria, pues primero se realiza una fijación del catéter urinario de acuerdo a edad y sexo del paciente. Se realizan diariamente el aseo de genitales con agua y con jabón mientras permanezca instalado el catéter o en su defecto cada que sea necesario, porque también tendremos pacientes que por sus condiciones, pues vamos a tener que estar realizando este tipo de aseos, no solamente una vez al día, sino cada que el paciente así lo requiera. 3, la línea de drenaje se encuentra libre de obstrucciones. La bolsa recolectora se encuentra por debajo del nivel de la vejiga sin tocar el suelo y se debe mantener el sistema con una válvula antirreflujo y sin desconexiones en todo momento. O sea, hay que evitar las reconexiones para cualquier caso, porque esas desconexiones, como ya lo dijimos también, como pasa en los catéteres, es importante porque son acciones mínimas que generan problemas o que pueden generar riesgos mayores para una infección asociada a la atención de la salud. Esto puede pasar cuando movilizo al paciente, cuando lo voy a bañar, cuando voy a hacer acciones mínimas. Entonces hay que evitar las desconexiones en esos tipos de catéteres porque son entradas directas a torrente sanguíneo, a vejiga, que nos pueden generar, pues como bien lo sabemos, infecciones que nos dan en nuestros pacientes. Y pues la prevención en lo que viene siendo, en cirugía, en infecciones asociadas a la cirugía, pues esto debe de generarse la profilaxis antimicrobiana 60 minutos antes de la incisión. Y en su defecto depende del tipo de antibiótico que esté generando o que se esté indicando el médico como profilaxis. Hay medicamentos que deben, debido por su infusión o por su dilución, se deben de pasar en más tiempo. Entonces, esos deben de ser 60 o 90 minutos antes de la incisión quirúrgica. Esto es la profilaxis, eso es básico. No nos olvidemos que hay veces que se debe de llevar a cabo un recorte del vello
de nuestros pacientes. Entonces, este es recortado, ya no se rasura, se debe utilizar una cortadora o se debe de utilizar tijeras, solamente hacer recortar, no rasurar, porque el rasurar lesiona la piel, la capa básica o la primera barrera que tenemos contra las infecciones, va a generar pequeñas abrasiones, que eso nos va a generar entradas directas a posibles infecciones. Entonces, hay que evitar el rasurar a nuestros pacientes, solamente se debe hacer recorte. Lo mismo cuando vamos a hacer una inserción de un catéter venoso corto, periférico, solamente si tenemos pacientes con demasiado vellito, solamente se debe hacer recorte, no se debe rasurar, porque desde el momento en que estoy yo rasurando, ya estoy irritando la piel, lesionándole pequeñas abrasiones, generando pequeñas abrasiones que son puerta directa de una infección. Y puede ser directamente a torrente sanguíneo o infecciones locales, pero a fin de cuentas son infecciones que se generaron por acciones de atención a la salud. Entonces hay que evitarlas. Mantener niveles de glucosa en sangre de 110 a 180 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas postquirúrgicas. Esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, y más si tenemos pacientes que ya conocemos con descontroles glucémicos, entonces hay que tener muy bien ese control. Y mantener la temperatura corporal no menor a 35, o sea, hay que evitar que nuestros pacientes bajen sus temperaturas para que estén lo más tranquilos y más cómodos posibles, y esto también nos ayuda a disminuir lo que son las infecciones. Bueno, creo que me fui un poquito muy rápido o no sé, pero espero haya sido buena la información que les transmití. De todos modos, estoy a sus órdenes. Guadalupe Vicenteño Murillo, enfermera especialista en salud pública. Este es mi contacto, actualmente presidenta del Colegio de Enfermeras de Jalisco. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes, y pues no sé si quieran alguna pregunta o alguna duda. Gracias. Licenciada Guadalupe, muchísimas gracias por la información tan valiosa que como población nos da a entender también en la prevención de manera personal, ¿no? Como ya lo mencionaba, los tips del lavado de manos, entre otras cosas, y qué responsabilidad tan grande tiene el profesional de la salud enfocado a la enfermería y en general los que nos atienden en hospital. Muchas gracias por la información y voy a leer algunos comentarios. Al momento no hemos tenido alguna pregunta, pero sí muchas felicitaciones, excelente tema, muchas gracias por la información muy precisa. Y pues en general son estas felicitaciones. Le comparto que nuestros asistentes son de diferentes estados de la República, tanto de Puebla, de Morelia, de Jalisco, de Tlaxcala y algunos otros estados que siempre nos acompañan, y agradecemos al público. Mencionan de Hidalgo y algunos otros lugares, algunos del extranjero, San Diego, California. Y bueno, vamos a revisar si alguien tiene alguna pregunta. Nos visitan también de Monterrey, de Yucatán, y pues les interesó mucho la charla, todo muy claro, puntual. Muchas gracias, muchas felicidades por la información, muy concisa y clara. Saludos desde Ciudad de México. Felicidades, excelente exposición desde Coahuila. Excelente tema, nos visitan de Tampico. Y bueno, felicidades, interesante tema, mucha información que debemos de tener presente para una adecuada atención al paciente. Felicitaciones, excelente ponencia, gracias. Que haya más temas relacionados son muy importantes, estoy de acuerdo. Vamos viendo qué otro tema podemos abarcar más adelante. Seguimos con felicitaciones desde Zacatecas, excelente tema. Tenemos aquí un comentario que mencionó la norma 024 en la prevención y control de infecciones nosocomiales. Solo es ese comentario, no sé si quiera ahondar un poco en esta parte. Sí, claro, la norma oficial mexicana 045, como ya bien lo mencionamos, tiene su primera, la segunda en 2005, una actualización en 2015, y claro que de ahí se desprenden infinidad de acciones que se llevan a cabo para prevenir lo que son las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esto es básico porque nos marcan lo que viene siendo las acciones de vigilancia en un centro hospitalario, qué debemos de hacer, cómo debe estar organizado lo que es la unidad de vigilancia epidemiológica, y también en lo que viene siendo
Habla también en la modificación justamente de lo que es la vigilancia en los centros de primer nivel de atención, o sea, los áreas de consulta, porque muchas veces nuestros pacientes llegan al área de la consulta externa y ahí es donde nos empezamos a detectar alguna primera infección, más en las infecciones de sitio quirúrgico, porque llegan con las molestias si es que no traen un padecimiento que requiera atención hospitalaria. Entonces ahí es donde llega la primera atención. Entonces desde ahí también, desde nuestras consultas externas, debemos de hacer la notificación de la infección. Ahora, punto también claro, habla de los visitantes, de los pacientes o de las personas proveedores que ingresan a nuestros centros de salud, centros hospitalarios, que deben de llevar a cabo las medidas de precaución también, porque recuerden que ellos son personas externas que ingresan a nuestros centros de salud o centros hospitalarios, que como tal también pueden generarse un riesgo para nuestros pacientes o inclusive el riesgo para ellos mismos como proveedores. Entonces, es importante la higiene de manos estando dentro de las áreas hospitalarias, y cuando salimos de nuestras áreas hospitalarias como proveedores hay que realizarnos la higiene de manos, porque en nuestras manos nos llevamos también cosas a nuestra casa, a nuestra ropa, a nuestros objetos personales. Entonces, todo personal, toda gente que ingrese a un área hospitalaria, sea familiar, sea proveedor, o sea, por X causa que se ingrese a un centro hospitalario, higiene de manos básica, ¿sí? Aunque no se marca dentro de los 5 momentos de la higiene de manos, que es saliendo de un área hospitalaria, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque nos llevamos a nuestra casa lo que tocamos en el área. Entonces, hay que hacer higiene de manos constante. Yo algo que me quedo con lo de COVID es que todos traíamos nuestro alcohol gel, ¿verdad? Todos traíamos en nuestra bolsita nuestro alcohol gel. Dije, eso es básico. Hay que traerlo constantemente, nuestro alcohol gel, y hacerlo. Y más si tenemos contacto con un centro de salud o área hospitalaria. Entonces, eso lo marca la norma 045. Muy bien, gracias. Y bueno, como comentaba, llegó para quedarse el tener como personas al menos un botecito de gel antibacterial, o hay lugares donde aún lo seguimos teniendo a disposición. Muy bien. Voy a mencionar algunos comentarios y dudas. Mencionó que no es bueno rasurar en la piel, pero sí, al igual, solo al pasar la mano o tijeras se hace una úlcera. ¿Qué se puede hacer con este paciente? Sí, recordemos que tenemos pacientes con algún padecimiento, situaciones ya que su piel es muy delgadita, ya está muy lastimada, muy lesionada, inclusive nuestros pacientes de la tercera edad, ni se diga, sabemos que ellos ya, su piel ya no es tan fuerte, ya es muy frágil, y cualquier rozón, cualquier golpe o cualquier situación puede generar una lesión. Claro que sí es complicado, por eso es importante la evaluación antes de la inserción de un catéter venoso periférico corto. ¿Cuál es el mejor lugar para llevar a cabo esta inserción? ¿Cuál es el catéter que debo de utilizar de acuerdo a mi paciente y de acuerdo al tipo de medicamentos que voy a utilizar para evitar justamente, perdón, riesgos innecesarios en mi paciente? El tipo de infusión, el tipo de medicamento, cuánto tiempo va a durar el catéter inserto, qué tipo de acciones se van a llevar a cabo. Entonces, todas esas evaluaciones se deben de llevar a cabo para poder decidir justamente el tipo de catéter que voy a utilizar, el área de inserción y qué tipo de aditamentos voy a utilizar para mantener la fijación de mi paciente. Porque también recordemos que los aditamentos, las películas transparentes, todo lo que nosotros hacemos para llevar a cabo la fijación de estos catéteres también nos pueden ayudar a prevenir o también nos pueden generar problemas. Entonces, sí es complicado una inserción en una lesión, en una paciente con piel delicada por los procedimientos que llevan a cabo, quimioterapias, radioterapias o situaciones de ese tipo, y también por nuestros pacientitos de la tercera edad. Entonces hay que evaluar muy bien si es un paciente candidato a un catéter venoso periférico corto o si ya de plano es candidato a un catéter permanente
ambulatorio. Entonces, todas esas evaluaciones se deben llevar muy bien a cabo y pues tenemos personal altamente capacitado que son nuestros compañeros que ya están en lo que es terapias de infusión. Entonces, hay que apoyarnos y hay que llevar a cabo esas evaluaciones adecuadas y correctas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda. ¿Qué opina de las APAs de desinfección pasiva mencionadas en INS? Bueno, tendría que, sí las he escuchado, sí he leído información, no he tenido muy buen contacto con todas esas, nuevos dispositivos. Tendría que estarme empapando más de esa información, pero, como tal, no puedo opinar de algo que todavía no tengo una información muy completa. Disculpe. Muy bien, gracias, no se preocupe. La siguiente es, ¿cómo se podría mejorar la prevención de infecciones por parte de los familiares de apoyo que permanecen con los pacientes? Básico, siguiendo las indicaciones que nos da el personal de salud, tanto mi médico como mi enfermera, es la higiene de manos, que también se debe llevar a cabo en los familiares, como ya lo mencionamos al principio, hace ratito, familiares y visitantes o proveedores, todos, la higiene de manos es básica y cumpliendo con las medidas que nos marca el médico. Si yo tengo que entrar con bata, porque me está poniendo una medida de aislamiento por mecanismo de transmisión, ya sea por contacto, ya sea por vía aérea, por gotas, tengo que hacerlo. Ahora, también la medida de inversa, que es para la tarjeta en color gris, que es la protección para mi paciente, porque mi paciente está inmunocomprometido con algún procedimiento que se le está llevando a cabo, quimioterapia, radioterapia, que eso les baja defensas, indiscutiblemente tenemos que cuidarlo y protegerlo. No quiere decir que él me va a contagiar a mí, sino que yo voy a contagiar a mi paciente. Entonces, las medidas de aislamiento son básicas, la higiene de manos indiscutiblemente y evitar. Yo sé que eso, a veces le damos a nuestros pacientes para sentirlos más cómodos o hacerlos sentir más a gusto con sus pertenencias de casita. Por ejemplo, que le llevo su cobijita, que le llevo su almohadita, que le llevo objetos personales para que estén en las áreas hospitalarias. Eso es un ¿cómo les, pues, ahorita se me fue la palabra, pero es un medio de transporte, pues. Mi paciente ahorita está inmunocomprometido porque está llevando procedimientos y acciones específicas, le están poniendo una terapia antimicrobiana, entonces están haciendo todo eso que le está disminuyendo sus defensas y al llevarle estos tipos de objetos de nuestra casa, le podemos llevar un riesgo. Entonces, las áreas hospitalarias deben de estar única y exclusivamente con los objetos que requiere para la atención de mi paciente. El llevar almohadas, cobijas, cosas personales, nada más lo único que vamos a hacer es llevar de la casa a mi paciente, algo que no debería de estar ahí, y luego por consecuencia del hospital a mi casa. Microorganismos que no deben de estar en una casa. Entonces, todo eso es minimizar los riesgos, el llevar y traer, que son las infecciones cruzadas. Entonces, higiene de manos y evitar toda esta situación de infecciones cruzadas. Muy bien, importante justo sensibilizar y concientizar a los familiares de estas acciones, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra pregunta y otros comentarios. Yo tengo duda con respecto a las infusiones. En el caso de una bomba elastomérica, ¿también se debe considerar el cambio máximo cada 72 horas? Tenemos que ver también qué nos marcan los proveedores, ¿sí? Y también, como bien nos dicen, también tipo de medicamentos, tipo de infusión, cómo se va a manejar estos tipos de equipos, manejos más nuevos que nos pueden dar un tiempo de vida más razonable, que también, como ya lo mencionamos, el estar conectando y desconectando dispositivos nos generan un riesgo. Entonces, el estar haciendo cambios de equipos de infusión y todo eso, claro que sí es un riesgo para nuestro paciente. Entonces, hay dispositivos que nos alargan el tiempo para evitar, pero también los tipos de infusión, los tipos de medicamento que yo estoy llevando a cabo, que yo sé que me dejan residuos y que esos residuos van a generar
situaciones de riesgo. Entonces hay que evaluar muchas cosas. Por eso les mencionaba que nuestros compañeros de terapias de infusión son los más indicados para este tipo de evaluaciones que nos ayudan muchísimo para ver los tipos de procedimientos en los cuales ahora no se nos debe de olvidar también que tenemos que entender y tenemos que ver la evaluación de nuestro paciente, porque no todos los pacientes, si tenemos pacientes multifuncionados o tenemos pacientes con lesiones o que son de difícil acceso o que llevan tratamientos médicos que lesionan los accesos venosos, entonces ahí es donde también la norma 022 que nos habla de la terapia de infusión también nos dice que hay sus excepciones. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todos esos tipos de evaluaciones antes de realizar los cambios como nos marcan las normas. Muy bien, gracias. Y vamos a cerrar con un comentario. Mi pareja donó sangre, por ende le causó pus en la zona. Le mencioné que estaba infectado y le mencionaron que era normal, inclusive la piel se observó escamada. Sí, sí pudo haber sido una infección. Acuérdense que también lo que utilizamos para hacer la asepsia, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de lo que son los antisépticos para realizar una asepsia? Claro que sí. ¿Cómo lo manejo? Las torundas alcoholadas o los dispositivos que utilizo para la asepsia en la punción. Ya olvídense de tener el torundero ya con la torunda de alcohol preparada, porque al momento que yo estoy tocando ese torundero con torundas de alcohol ya preparadas, estoy contaminando todo, ¿sí? Entonces, si yo no me hice higiene de manos antes de tocar la torundita, claro que la voy a transmitir aunque yo tenga la mano con un producto antiséptico, ¿sí? O sea, que lo que regularmente utilizamos es alcohol, ya sea etílico o isopropílico, pero a fin de cuentas, tenemos que tener en cuenta que antes de tocar un torundero o un procedimiento, hay que hacernos higiene de manos, ¿sí? La otra es que aunque yo utilice guantes, porque ya utilizamos la gran mayoría de las veces, utilizamos esta técnica de barrera que es la utilización de guantes, antes de colocarme los guantes debo de hacer mi higiene de manos y después de la utilización de los guantes vuelvo a hacer mi higiene de manos. ¿Por qué? Porque aunque son una técnica de barrera muy buena, también podemos tener pequeñas estructuras. Entonces, volvemos a lo mismo, mis manos se pueden llegar a contaminar. Entonces, claro que sí pudo haber sido una infección, indiscutiblemente más porque ya tenemos todo lo que son las características, enrojecimiento, salida de líquido seroso. En este caso mencionó la pus, que ya es con olor y color específico. Entonces, claro que sí, es una infección del sitio de inserción de un catéter. En este caso fue un catéter, sí, porque fue donación de sangre. Entonces, claro que sí le pusieron un catéter en un cierto tiempo y pues sí, indiscutiblemente. Pudo haber sido desde la asepsia que yo realicé, que no fue a lo mejor la adecuada, o mi torundero, o si no llevé a cabo la técnica adecuada, pues claro que sí lo pude haber hecho desde el momento que hago la asepsia o en el momento de la inserción, o inclusive después cuando colocamos a veces la torundita, que debe ser una torunda seca, no debe utilizarse una torunda húmeda para después de una lesión de ese tipo, o sea, después de una inyección, una canalización o una inserción de un catéter X, debe ser torunda seca, no torunda mojada, porque desde el momento que ya estoy haciendo la lesión en la piel de mi paciente, ya hay una entrada directa a torrente sanguíneo y el líquido va a entrar más fácilmente. Entonces, no estoy haciendo, sino estoy introduciendo microorganismos a torrente. Entonces, claro que sí. Inclusive puede desencadenar hasta una infección de torrente sanguíneo, no solamente una inserción del sitio una infección del sitio de inserción. Gracias por su comentario, licenciada Guadalupe. Bueno, agradecemos mucho su participación en esta información tan importante y el compartir a todo nuestro público asistente y poder resolver sus dudas. Muchas gracias. No sé si quiera agregar algo para cerrar. No, pues al contrario, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme y pues estamos a sus órdenes en el Colegio de Enfermeras de Jalisco. Muchísimas gracias, qué amable.
Y bueno, pues nos despedimos. Excelente fin de semana. Los invitamos a seguir nuestras páginas de Medical Expo y redes sociales. Recuerden que en nuestro canal de YouTube podrán encontrar nuestros webinarios pasados y en un futuro los que estamos generando al día de hoy. Además, recordarles que se pueden inscribir a Medical Expo, se pueden registrar en el link de acceso que les compartimos por mensaje. Muchas gracias y les recordamos que a las 11:30 tenemos otro webinario con el tema de la importancia del RCP. Los esperamos más tarde y el siguiente viernes con más temas tan importantes como este. Muchas gracias, excelente fin de semana. Gracias. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.